En la memoria de los imperios, algunos nombres brillan por conquistas y otros se apagan por su propio peso. El de Yang de Sui no pertenece a ninguna de esas categorías con comodidad. Es la sombra que se agranda cuando el poder deja de ser gobierno y se convierte en deseo administrativo. Entre 604 y 618, sobre un mapa que abarcaba decenas de millones de súbditos y graneros acumulados durante décadas, el segundo emperador de Sui convirtió el aparato del Estado en un torno de placer, un calendario de cuerpos, un río de ceremonias que corrían no hacia la prosperidad, sino hacia un abismo cuidadosamente excavado por su mano. Las crónicas oficiales, el libro de Sui y siglos después, el Ziqi Tongjian, no hablan desde el morbo, sino desde el estupor. Incluso los escribas curtidos por intrigas cortesanas eligieron registrar lo indecible, como si comprendieran que el silencio sería otra forma de complicidad. Este relato parte de ese estupor y lo ensambla con nuestras propias preguntas modernas. ¿Qué ocurre cuando la intimidad privada de un monarca se vuelve política pública? Cuando la aritmética de la hacienda se pliega a la aritmética del deseo. En apariencia, Yang heredó un reino favorecido por la estabilidad, rutas seguras, reservas de grano, una burocracia afinada por el reinado frugal de su padre. Pero un poder así también es tentación. La tentación de confundir la docilidad de los libros contables con la docilidad de las personas. Allí anida el primer error de Yang, creer que el mapa, la corte, el palacio y los cuerpos podían obedecer las mismas órdenes. Las fuentes coinciden en el tono. Al principio, Yang supo fingir. Mostró la máscara del príncipe virtuoso, devoto de una sola esposa, moderado en gastos, aplicado en ceremonias. Una máscara útil en una cultura que consideraba la templanza como la primera forma de sabiduría política. Desde esa máscara, y esto lo veremos repetirse, manejó la psicología de su propia familia y de los ministros, tejiendo sospechas, incitando a la madre contra el hermano, fabricando austeridad como espectáculo. Él ya intuía que, en un imperio que reverenciaba la ritualidad, el rito podía ser la mejor coartada para el cinismo. Nada es más peligroso que un cínico que habla el lenguaje de la virtud. Pero la historia que vamos a recorrer no es una enumeración de excesos, sino la anatomía de una maquinaria. Porque lo singular en Yang no es que deseara, todos los hombres desean, sino que resolviera gobernar como si el deseo pudiera reglamentarse, presupuestarse, encuadernarse en tinta bermellón. El biopoder, diríamos hoy con palabras contemporáneas, el Estado como mano que selecciona, clasifica, dispone horarios, calcula ciclos lunares y factura seda para vestir a quienes no son ciudadanas, ni esposas ni siervas, sino una categoría administrativa nueva, población de placer. Donde otros reyes ocultaban su vicio en alcobas y eufemismos, Yang lo elevó al rango de política de Estado, con oficinas, almacenes, contabilidades, recuentos y sanciones. La intimidad se volvió estadística, la cama, un granero. Para comprender el espesor de la caída, conviene recordar el punto de partida. Los graneros de Sui, se decía, podían alimentar a un pueblo durante 60 años. No era solo riqueza, era la promesa de continuidad, el tipo de herencia que hace olvidar lo frágil que es cualquier equilibrio. La corte contaba con funcionarios que conocían la geografía de las inundaciones, los nervios de la recaudación, los ritmos de la siembra. En esa plataforma se apoya Yang para construir su aparato de deleite, no en el vacío, sino en una administración eficiente que bajo nuevas órdenes aprenderá a mover no solo arroz y tributos, sino también cuerpos y silencios. He aquí el gesto inaugural de su reinado, tomar la herramienta que mejor había funcionado, la burocracia, y darle un uso sacrílego. Hablar de sacrilegio no es exageración moralista. En el mundo simbólico de la China imperial, el soberano existe bajo el mandato del cielo.
un pacto tácito donde el orden cósmico se refleja en el orden humano. El exceso privado siempre había sido peligroso porque podía perturbar esa alianza invisible. Lo que Yang hace es más radical. Sustituye ese pacto por otro, cuyo dios es el propio emperador y cuyo templo es el palacio convertido en laberinto. Allí, los murales no contaban proezas dinásticas, sino escenas cuyo propósito no era recordar, sino excitar. Las columnas no sostenían techos solamente, sostenían la teatralidad cotidiana de un hombre que se alimentaba de la contemplación de su propio poder. Cada imperio se cuenta a sí mismo una fábula de origen. La fábula de Sui bajo Yang es una de espejos. Él necesitó reflectores, testigos, secretarios, médicos que escribieran su vigor, funcionarios que programaran su noche, barqueros que arrastraran su flotilla por canales recién inaugurados. Se dirá que cada tirano busca audiencia, pero Yang, además, buscó archivo. Quiso que su vida privada fuera mensurable, como si así pudiera eternizarse. Lo dejó todo escrito. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Con qué augurio lunar? ¿Con qué perfumes? ¿Con qué telas? No fue vanidad, fue miedo a disolverse. Y sin advertirlo, dejó a los historiadores un mapa precioso para reconstruir la lógica con que un reino se desarma cuando su centro decide convertirse en un vórtice. Por eso este relato avanza como una autopsia del sistema, no como una crónica amarilla. Veremos cómo un príncipe aprende a actuar la virtud para conquistar el trono, cómo la ingeniería civil, canales, diques, barcazas, se metamorfosea en ingeniería del placer, cómo una administración obsesionada por los sellos y las listas aplica sus talentos a la rotación de concubinas, cómo la medicina alquímica y los afrodisíacos de Mercurio prometen rendimiento mientras incuban delirios, cómo la vigilancia de los eunucos fabrica una prisión sin barrotes, hecha de turnos, pasaportes y rumores. Y veremos también cómo todo ello devora la hacienda, hiere la agricultura y prepara la revuelta con el grito más simple y devastador: «Devuélvannos a nuestras hijas». Al lector moderno, curtido por escándalos de Estado y por la industria global del tráfico humano, nada de esto le resultará del todo extraño. La novedad de Yang es la escala y la frialdad. Su genialidad siniestra consistió en vestir de normalidad administrativa lo que, en esencia, era una liturgia de dominación. Ese es el tono con que debemos leer cada episodio, como quien entra a un archivo y encuentra, no la excepción, sino la rutina. Cuando por fin llegó el derrumbe, los papeles estaban en orden. Y esa, quizá, sea la imagen más inquietante. Un imperio que se cae con todos los formularios correctamente llenados. Aquí empieza nuestra travesía, del ascenso calculado al trono, a la primera noche donde la máscara cae, del palacio laberinto al gran canal convertido en pasarela de humillaciones, del calendario lunar al registro rojo de citas, de la consulta médica a la tortura, del impuesto al arroz al impuesto en cuerpos. No avanzaremos por fechas solamente, sino por capas: psicológica, religiosa, económica, antropológica. Porque la historia de Yang no es solo la de un hombre desbordado por su pulsión, sino la de una sociedad forzada a respirar en el aire viciado de su dormitorio. Caminen con cautela. Lo que sigue no es espectáculo. Es el manual de cómo el poder absoluto, cuando se enamora de sí mismo, aprende a escribirse con la sangre de todos. Para entender cómo Yang de Sui se apoderó del trono, hay que observar el arte con el que confundió la virtud con la astucia. En la superficie, el joven príncipe de Jin parecía el modelo del hijo piadoso y del confuciano ejemplar, sobrio en sus hábitos, devoto de su esposa, obediente ante sus padres. Pero bajo ese barniz de rectitud se movía una inteligencia que sabía que, en una corte donde la apariencia lo era todo, fingir era gobernar por adelantado. Su hermano mayor, Yang Yong, había perdido el favor paterno por su amor al lujo y sus concubinas, mientras el padre, el emperador Wen,
envejecía bajo la pesada maquinaria de un imperio recién unificado. En ese intersticio, el joven Yang entendió que la imagen de pureza podía ser la más rentable de las armas políticas. Las crónicas cuentan que, mientras los ministros elogiaban su frugalidad, el príncipe mantenía concubinas ocultas en aposentos secretos. Cuando alguna quedaba embarazada, la obligaba a abortar. No era crueldad gratuita, era cálculo. Un hijo fuera del matrimonio hubiera destruido su fachada de fidelidad conyugal, y esa fachada era el escenario donde se jugaba la herencia imperial. Así comenzó la deformación de su moral, la capacidad de sacrificar la vida ajena para conservar el relato. El poder, para él, ya era un teatro donde los cuerpos se ofrecían al guión de su ascenso. El golpe maestro vino cuando sembró el veneno de la sospecha entre su madre, la emperatriz Dugu, y su hermano. Con historias inventadas de complots y profecías, convenció a la madre de que el primogénito planeaba matarlo. No hubo pruebas, pero en la política de palacio, la insinuación es más eficaz que la evidencia. A finales del año 600, Yang Yong fue despojado de su título de heredero y confinado, mientras Yang Wang, el futuro emperador, recibía el rango de príncipe heredero. El libro de Sui describe el momento con una frialdad burocrática, pero detrás de esa línea seca se adivina un crimen familiar, la primera traición que marcaría su reinado. 4 años después, el destino se volvió teatro macabro. El emperador Wen agonizaba en su palacio de Renshu. Las versiones difieren, pero todas coinciden en el horror. Esa misma noche, Yang intentó forzar a la consorte Chen, favorita de su padre. La mujer escapó y denunció el intento. El anciano monarca, entre fiebre y cólera, quiso restaurar a su hijo mayor y castigar al impostor, pero el príncipe, advertido, actuó con una velocidad que solo tiene quien ya ha ensayado el crimen. Arrestó a los oficiales leales, envió a su servidor Zhang Heng con la orden tácita y silenciosa: asfixiar al emperador. Según la crónica, el pecho del padre fue aplastado hasta romperle las costillas. Al amanecer, el príncipe anunció una muerte natural, y así, sobre la mentira de un deceso piadoso, comenzó uno de los reinados más oscuros del Asia medieval. El nuevo emperador Yang subió al trono sin una sombra de duelo. Su primera medida fue convertir las concubinas de su padre en propias. Las llamó al aposento, no con decreto, sino con deseo. El acto, más que incestuoso, fue simbólico. Poseer las mujeres del padre equivalía a devorar su legado. A continuación, mandó ejecutar al destronado Yang Yong y a todos los parientes que pudieran recordarle el origen de su culpa. En menos de un año, la familia imperial se convirtió en un cementerio y el palacio en una escena purificada del pasado. Quedaba solo él, el hijo que había matado al padre y hecho suyas las consortes que le dieron hijos al difunto. En esa pirueta de poder, el crimen se volvió rito de entronización. Las fuentes chinas, acostumbradas a codificar la desmesura en lenguaje moral, no encuentran suficientes adjetivos. Lo llaman insaciable, sin límites, enemigo del cielo. Pero más allá de la condena moral, lo que se revela es la mutación psicológica del gobernante, la sustitución de la compasión por la administración del miedo. La corte, desde entonces, aprendió que la supervivencia dependía de aplaudir con precisión milimétrica. La obediencia se volvió liturgia. Los ministros que habían servido al emperador Wen fingieron continuidad, pero sabían que servían a un hombre que no creía en dioses ni en el mandato del cielo, sino en la aritmética de su propia voluntad. Aquí, la historia adquiere un matiz que trasciende la anécdota. En el pensamiento confuciano, el gobernante es espejo del orden universal. Su rectitud mantiene el equilibrio entre cielo y tierra. La traición a la sangre y la lujuria dentro del linaje no eran solo delitos, sino fracturas cósmicas. Yang las asumió como afirmación de dominio. Al matar al padre, rompió el eje moral. Al poseer sus concubinas,
reescribió el ciclo genealógico en el que se apoyaba la legitimidad. Fue su manera de proclamar que el orden tradicional, la familia como microcosmos del Estado, quedaba abolido. Lo que nacía era un imperio cuyo centro no era la virtud, sino el capricho. Ese capricho, sin embargo, no era mera anarquía, tenía método. Ya entonces se vislumbra el patrón que definirá todo su gobierno: control minucioso sobre la carne y la mente. Desde las cocinas imperiales hasta las habitaciones, todo debía someterse a la revisión del emperador o de quien él designara. Así, la aparente brutalidad escondía una lógica fría: disciplinar cada deseo ajeno para justificar el propio. En este punto, Yang deja de ser un hombre y se convierte en sistema. El mismo sistema que años más tarde levantará canales y palacios como extensiones de su cuerpo, que organizará a miles de mujeres por categorías y turnos, que convertirá el placer en función del Estado. Cuando los historiadores posteriores lo miraron, vieron al monstruo. Pero bajo la monstruosidad late una advertencia más amplia: la del político que confunde el orden con el dominio total. Su ascenso, cimentado en la mentira familiar y el asesinato, inaugura el lenguaje del poder sin límite, aquel que no necesita justificar porque puede ejecutar. Desde este momento, cada proyecto imperial llevará la huella de esa lógica. El príncipe virtuoso ha muerto, el emperador ha nacido de un parricidio, y la dinastía, aunque todavía no lo sabe, ha firmado su sentencia. Así termina el segundo acto de su metamorfosis. El hijo que aprendió a fingir la virtud se convierte en el soberano que ya no necesita fingir nada. Lo que vendrá, los palacios de placer, las barcazas tiradas por mujeres exhaustas, los calendarios de concubinas, no son aberraciones súbitas, sino la continuación natural de este comienzo. El crimen doméstico era apenas el prólogo del imperio del deseo. A partir del momento en que Yang de Sui consolidó su trono, el poder comenzó a traducirse en arquitectura. Ningún tirano se conforma con ser temido. Necesita ver su voluntad materializada en piedra, mármol y carne. En la nueva capital de Luoyang, ordenó construir lo que las crónicas llamaron el Pabellón del Laberinto, un complejo que, más que un palacio, era una geografía del exceso. Su diseño mismo era una declaración: pasillos que se bifurcaban sin lógica aparente, cámaras ocultas, patios interiores cubiertos de frescos eróticos y estanques donde el reflejo del agua servía de espejo para sus orgías. Todo el edificio era un manifiesto, la proclamación de que la intimidad del emperador equivalía a la topografía del imperio. El laberinto, dicen los cronistas, se levantó con el sudor de decenas de miles de obreros reclutados a la fuerza. Cada muro requería no solo ladrillos, sino cadáveres anónimos. La idea de Yang era doble: construir un santuario para su deseo y al mismo tiempo exhibir la capacidad del Estado para moldear el mundo a su antojo. Las obras duraron años, los campesinos morían de agotamiento, los impuestos crecían y las cosechas se perdían. Pero la corte aplaudía. Para los ministros, la obediencia seguía siendo más segura que la prudencia. Mientras el pueblo se hundía en la miseria, el emperador organizaba banquetes donde los platos eran probados por la propia emperatriz, no por protocolo, sino por ritual de dominación. Ella debía probar cada comida, cada bebida, cada fruta, no por miedo al veneno, sino para demostrar sumisión. El control llegaba hasta la boca. Desde las torres del pabellón del laberinto se divisaba el Gran Canal, la obra hidráulica más ambiciosa de la era Sui. Oficialmente, su propósito era conectar el norte y el sur de China para impulsar el comercio y el transporte de granos. En realidad, se convirtió en la arteria de sus placeres itinerantes. Los registros detallan el tamaño monstruoso de su flota. Barcazas imperiales de 4 niveles, recubiertas de sedas y maderas preciosas, seguidas por embarcaciones con miles de concubinas, eunucos y soldados.
todo un país flotante que se desplazaba lentamente entre provincias empobrecidas. Las cifras que sobreviven parecen hipérbole, pero los arqueólogos hallaron restos de muelles y anclas que confirman la escala descomunal. El emperador viajaba no para gobernar, sino para exhibirse, arrastrando su cortejo de lujuria por las venas de un imperio que sangraba. El detalle más cruel está en la orilla. Los textos cuentan que cientos de jóvenes mujeres, seleccionadas por su belleza, eran atadas con sogas para tirar de las barcazas a lo largo de los canales. Caminaban desnudas bajo el sol al ritmo de tambores marcados por los capataces. Si alguna caía de agotamiento, era reemplazada sin pausa. Los cuerpos desechados quedaban al margen y las nuevas reclutas eran traídas desde aldeas cercanas. Así, el Gran Canal, orgullo de la ingeniería china, se transformó en una procesión de humillación. El agua, símbolo de vida y fertilidad, se convirtió en espejo del sufrimiento femenino. Los poetas de siglos posteriores lo recordaron como el río donde las flores lloran. Sin embargo, el emperador no veía horror alguno. Desde su barcaza dorada, contemplaba aquel desfile como una ceremonia necesaria para mantener el orden. En su mente distorsionada, el esfuerzo de esas mujeres era un tributo al equilibrio del cosmos. Ellas tiraban de su flota como el mundo debía tirar de su voluntad. Su creencia en la cosmología taoísta, mal interpretada, le hacía pensar que el placer del soberano garantizaba la armonía del cielo y la tierra. Cuanto más intenso fuera su goce, más florecería el imperio. Era una perversión teológica, un eco corrupto de la doctrina de la unión del yin y el yang. Donde los sabios veían complementariedad, él veía consumo. El laberinto, mientras tanto, crecía como un organismo. Cada ala nueva respondía a un capricho. Se mandaron traer mármoles de las montañas del sur, maderas aromáticas de Birmania, tejidos del Asia Central. El proyecto costó tanto que 3 provincias enteras fueron endeudadas. Los campesinos, agotados, comenzaron a abandonar las aldeas. Los registros fiscales muestran un aumento brutal de muertes por hambre, entre 607 y 610, justo los años de mayor esplendor de las obras imperiales. En las provincias, los funcionarios escribían informes desesperados. Las reservas se agotan, el pueblo se dispersa, el campo muere. En la corte, esos papeles eran archivados sin leer. Cada piedra del pabellón del laberinto contenía una historia de desplazamiento. Cada azulejo, un tributo no pagado. Cada columna, un hijo perdido. Pero en el centro de aquel monstruo arquitectónico, Yang celebraba fiestas interminables. La música, dice el Ziji Tongjian, nunca cesaba. Flautas, tambores, cítaras, coros de mujeres obligadas a cantar mientras sus pies sangraban sobre el mármol frío. El palacio era su útero simbólico. Allí se replegaba, protegido del ruido del hambre, creyendo que los gemidos que lo rodeaban eran cantos de devoción. Lo más inquietante es que todo estaba planificado con precisión imperial. Las rutas fluviales eran inspeccionadas por oficiales de logística, las cuotas de mujeres distribuidas por prefecturas, las muertes registradas como pérdidas operativas. Ningún delirio es tan eficiente como el de un burócrata con miedo. La maquinaria del Estado, perfeccionada por su padre para administrar el bienestar, ahora servía para contabilizar el sufrimiento. Era la racionalidad puesta al servicio de la crueldad. En los documentos, el placer del emperador figuraba como actividad de recreación itinerante. Ninguna palabra revelaba que cada viaje costaba cientos de vidas. Si hoy recorremos los restos del Gran Canal, los arqueólogos hallan todavía fragmentos de cerámica, adornos de jade y clavos dorados. Bajo ellos, quizá, yacen los huesos de aquellas jóvenes que empujaron el trono flotante del emperador. Su historia, durante siglos, fue susurrada en aldeas bajo el nombre de las esposas del agua. No hay epitafios para ellas, porque murieron fuera del registro oficial,
pero su silencio acompaña la corriente que aún atraviesa China. Cada palmo de ese canal es una lección sobre lo que ocurre cuando la ingeniería y el deseo se confunden, cuando la línea entre la obra pública y el culto personal se borra bajo el mandato de un solo hombre. Así, el pabellón del laberinto y el gran canal quedaron unidos por la misma lógica: domesticar el espacio y el cuerpo al ritmo de una voluntad sin freno. El imperio entero se convirtió en una extensión del dormitorio imperial, un escenario de mármol y agua donde el placer de uno justificaba la miseria de millones. La próxima etapa del relato mostrará cómo esa maquinaria se perfeccionó, cómo el deseo dejó de ser un impulso y se transformó en sistema, con horarios, jerarquías y sanciones, porque el verdadero terror no reside en el exceso, sino en la organización del exceso. Lo que en otros reinos era rumor o fantasía, la existencia de un harén en el imperio de Yang de Sui se convirtió en institución de Estado. No era una comunidad de placer, sino una fábrica regulada por decretos, calendarios y tinta roja. En los registros imperiales sobrevivientes, cada concubina aparece como una cifra: nombre, edad, lugar de origen, atributos físicos, fecha de ingreso y, lo más inquietante, el día asignado. La cama del emperador no era un espacio de deseo espontáneo, sino un escritorio donde la pasión se planificaba con la meticulosidad de un contador. En los márgenes de cada registro, los eunucos anotaban observaciones sobre la salud, el comportamiento y la eficacia de cada mujer. El sexo, en la corte Sui, se convirtió en un documento administrativo. La estructura era piramidal. En la cúspide se encontraba la emperatriz, símbolo de legitimidad, seguida por 2 viceemperatrices, 6 consortes reales, 72 damas de rango intermedio y alrededor de 3.000 doncellas del palacio. Cada categoría implicaba derechos y obligaciones distintas, como en un ministerio. Las concubinas de alto rango disponían de aposentos individuales y servidumbre propia. Las de menor rango se agrupaban por docenas en salas comunes, separadas por biombos. No era tanto un harén como una ciudad amurallada, un laberinto de pasillos y patios donde las risas se confundían con llantos y las noches se medían por turnos. Los eunucos eran los relojes humanos de ese engranaje. Tocaban campanas para indicar el momento de vestirse, bañarse, maquillarse o prepararse para la visita imperial. Nada quedaba al azar. Los cronistas del libro de Sui lo describen con la frialdad de quien escribe un manual. Los médicos de la corte inspeccionaban semanalmente a las mujeres, no solo por razones de salud, sino para verificar la pureza y calcular los ciclos lunares. Yang estaba obsesionado con la idea de que ciertas fases del mes producían descendencia más fuerte. Así, el placer se justificaba bajo el disfraz de deber dinástico. Cada noche se seleccionaban las elegidas según tablas astronómicas que combinaban astrología, alquimia y superstición. Las concubinas eran conducidas al dormitorio imperial con túnicas de seda ligera, sin adornos, para evitar el ruido que pudiera alterar el flujo de la energía vital. El resultado era una ceremonia casi religiosa, un simulacro de fertilidad que ya nadie creía sagrado. El sistema burocrático era tan detallado que incluía sanciones. Si una mujer rehusaba o mostraba temor, podía ser degradada, enviada a los talleres de seda o, en casos extremos, desaparecida. Aquellas que destacaban por belleza o docilidad eran promovidas y recibían joyas, títulos o manjares. Era la versión cortesana del mercado: recompensas y castigos, oferta y demanda, placer como moneda política. Los funcionarios que administraban el harén recibían rangos similares a los de los ministerios de guerra o finanzas. Se calcula que más de 2.000 empleados, entre eunucos, cocineros, costureras, músicos y guardias, trabajaban diariamente para sostener esa maquinaria íntima. En una era donde el hambre mataba aldeas enteras,
El presupuesto del harén equivalía a 3 provincias. La lógica de Yang era la de un ingeniero: ordenar el caos del deseo, cuantificar la carne, dominar lo imprevisible. Bajo su mirada, el cuerpo femenino no pertenecía al misterio, sino a la estadística. Los historiadores modernos han visto en ello un precedente de lo que siglos más tarde Foucault llamaría biopolítica: el poder que administra la vida, que decide quién nace, quién muere, quién puede amar. En la corte Sui, la mujer dejó de ser persona para convertirse en recurso. Cada cuerpo era una unidad de placer, una cifra en la contabilidad de la virilidad imperial. La selección de las mujeres seguía un proceso tan cruel como eficiente. Los magistrados locales recibían cuotas de reclutamiento. Debían presentar un número determinado de jóvenes al año, clasificadas por belleza, salud y habilidades artísticas. Las familias no podían negarse. La negativa implicaba castigo, confiscación de bienes o exilio. Las jóvenes eran examinadas por médicos que certificaban su virginidad. Las aceptadas eran enviadas a la capital. Las rechazadas podían acabar como sirvientas o ser eliminadas para preservar el secreto del procedimiento. Los registros, hallados siglos después en ruinas de oficinas provinciales, muestran listas de nombres tachados con tinta negra. Mujeres que desaparecieron en la cadena del deseo imperial. Dentro del palacio, el orden se mantenía con precisión matemática. Las concubinas se turnaban según un calendario circular. Cada grupo tenía su noche asignada, de acuerdo con los movimientos lunares. Los eunucos anotaban los resultados: si hubo contacto, si el emperador mostró satisfacción, si la mujer quedó embarazada. Todo debía registrarse. Los documentos se conservaban en cofres lacados con sellos rojos. Años después, cuando el palacio cayó, los soldados encontraron esas tablas intactas. En ellas, la intimidad de miles de mujeres se reducía a cifras y marcas. Era la pornografía de la burocracia. Pero detrás de esa racionalidad había terror. Las concubinas sabían que un gesto equivocado podía significar la muerte. Muchas simulaban entusiasmo, otras se refugiaban en la apatía. Algunas, según los informes médicos, desarrollaron síntomas de histeria, temblores, pérdida del habla, crisis de llanto. El médico personal de Yang, Xu Jikai, escribió que el emperador exigía precisión incluso en la respiración de sus compañeras. El silencio debía ser absoluto, los movimientos medidos, el placer sincronizado con los latidos del tambor ritual. Así se construía la ilusión de armonía que él confundía con felicidad. El contraste con la filosofía confuciana y budista era brutal. En una sociedad que predicaba la moderación y la compasión, el emperador erigía un templo al exceso. Pero el exceso, en su mente, no era vicio, era prueba de grandeza. Creía que su potencia reflejaba la del imperio. Esa confusión entre cuerpo y estado, entre virilidad y poder, se repetiría en otros tiranos de la historia, desde Calígula hasta los déspotas modernos que transforman la política en espectáculo fálico. En Yang, esa idea alcanzó su forma más literal: un gobierno que funcionaba como una cama gigante, donde el tiempo se medía por gemidos y la obediencia por la docilidad del cuerpo. Así, el harén no era solo un escenario de placer, sino el modelo del imperio entero. Jerarquías rígidas, vigilancia constante, recompensas calculadas, castigos ejemplares. Afuera, los campesinos sembraban. Dentro, las concubinas esperaban su turno. Ambos grupos compartían una misma verdad: sus vidas dependían del capricho de un solo hombre. En la próxima parte, veremos cómo la obsesión por el control llevó al emperador a experimentar con su propia carne, entregándose a los venenos que lo consumirían lentamente y transformando el deseo en enfermedad. Con el paso de los años, el cuerpo del emperador se convirtió en otro de sus territorios conquistados. Lo que al principio fue apetito, se transformó en ciencia del rendimiento. Las notas del médico Xu Jikai
halladas siglos después entre los archivos imperiales, ofrecen un retrato más íntimo y a la vez más aterrador. Yang de Sui no solo controlaba el placer de los demás, también intentaba gobernar su propia carne con la disciplina de un alquimista enloquecido. Las dosis de afrodisíacos se convirtieron en su sacramento diario, una liturgia química con la que pretendía prolongar su virilidad más allá de los límites humanos. Era, en sus palabras, mantener la energía del dragón, una expresión tomada del taoísmo, pero deformada hasta el delirio. El emperador comenzó a depender de brebajes exóticos traídos desde los confines del imperio: cuernos de rinoceronte pulverizados, raíces tibetanas, ginseng salvaje, azufre y, sobre todo, compuestos de mercurio y arsénico. En la alquimia taoísta, estas sustancias se consideraban caminos hacia la inmortalidad. En la práctica, eran veneno puro. Xu Jikai registró síntomas que hoy reconocemos: temblores, insomnio, fiebre, alucinaciones. Pero nadie podía advertirle nada. Quienes se atrevían a insinuar un descanso eran acusados de sabotaje o ejecutados por mala fortuna médica. En las noches, el emperador deliraba. Veía sombras entre las columnas, oía voces femeninas riendo en los corredores. A veces se levantaba desnudo, gritando que el cielo le exigía continuar. Los eunucos se limitaban a arrodillarse y esperar a que el episodio terminara. A medida que su cuerpo se deterioraba, su mente se hundía en la paranoia. Las crónicas médicas relatan que empezó a sospechar de sus concubinas. Creía que algunas lo ridiculizaban en secreto, que otras fingían placer para conspirar contra él. En un sistema basado en el miedo, esa sospecha se volvió epidemia. Ordenó interrogatorios y torturas en busca de confesiones imposibles. Las mujeres eran golpeadas con varas de bambú, colgadas por los brazos, o forzadas a confesar que habían amado a otros antes de entrar al palacio. Era un ciclo de delirio y castigo. Cuanto más débil se volvía el emperador, más cruel se hacía su venganza. La medicina, que había sido un instrumento de control, se transformó en instrumento de tormento. Los exámenes ginecológicos, inicialmente destinados a preservar la pureza, se volvieron rituales de humillación. Los médicos, bajo órdenes directas del soberano, debían inspeccionar incluso a las concubinas recién llegadas para verificar su aptitud. Las que no cumplían las expectativas eran sometidas a procedimientos invasivos, con agujas de oro o preparados que prometían restaurar la virginidad. Algunos documentos mencionan la práctica de aplicar pomadas corrosivas para cerrar simbólicamente el cuerpo antes de una ceremonia. Lo que debía ser placer se convirtió en cirugía sagrada del sufrimiento. El emperador, sin embargo, lo interpretaba todo como prueba de su misión divina. Decía que el cielo le había encomendado mantener la energía vital del yin y el yang en equilibrio, y que su cuerpo era el puente entre ambos. En su mente, cada encuentro sexual era un acto cósmico, cada orgasmo una plegaria al orden universal. Esa mezcla de misticismo y megalomanía justificaba cualquier crueldad. Cuando las concubinas morían, se decía que su energía había sido absorbida por el dragón celestial que habitaba en él. Las muertes, por tanto, no eran pérdidas, sino ofrendas. El deterioro físico pronto fue visible. Las notas de Xu Jikai lo describen como un hombre hinchado, con la piel amarillenta, los ojos hundidos y el aliento metálico del envenenamiento por mercurio. Sufría ataques de ira incontrolable, destrozaba muebles, mordía a los sirvientes, se arrancaba el cabello. Luego, en repentinos arranques de euforia, exigía nuevos remedios y nuevas mujeres, convencido de que solo el exceso podía curar el exceso. Sus ministros ya no sabían si temerle o compadecerlo. El emperador se había convertido en prisionero de su propio mito viril. Los registros médicos también hablan de la propagación de enfermedades venéreas en el palacio. Los brotes eran frecuentes.
Yang no interrumpía sus actividades, simplemente ordenaba aislar a las infectadas y reemplazarlas. Aquellas mujeres desaparecían en edificios apartados, donde esperaban la muerte. Nadie volvía a hablar de ellas. En el lenguaje administrativo se las llamaba flores marchitas. La indiferencia del emperador hacia su sufrimiento era total. Creía que cualquier debilidad en su entorno era contagiosa, una amenaza a su poder. Mientras su cuerpo se consumía, su mente entraba en un estado de contradicción constante. Por un lado, temía la muerte. Por otro, la desafiaba. Mandó traer monjes taoístas y alquimistas que prometían el elixir de la vida eterna. Algunos mezclaban polvo de jade con sangre de virgen, otros servían hongos dorados en vino. Ninguna fórmula detenía el deterioro. Cada fracaso aumentaba su furia. En una ocasión, ordenó ejecutar a 3 alquimistas por mentirle al cielo. El problema no era la mentira, sino que lo habían hecho sentir mortal. Los eunucos y médicos empezaron a ocultar los peores síntomas. En sus últimos años, Yang apenas podía mantenerse en pie sin ayuda. Pero seguía exigiendo la presencia de concubinas cada noche, aunque sus manos temblaran demasiado para sostener una copa. Las mujeres eran obligadas a fingir placer, mientras el emperador, sudoroso y febril, murmuraba oraciones sobre la inmortalidad. Era un espectáculo de decadencia, una misa del cuerpo en ruinas. El imperio entero, mientras tanto, se desmoronaba afuera. Los campos vacíos, las aldeas hambrientas, las provincias en rebelión. Pero dentro del palacio solo se escuchaban los jadeos de un hombre que confundió el delirio con el poder. Si los médicos hubieran podido hablar sin miedo, habrían dicho lo obvio, que el emperador ya no era dueño de su cuerpo, sino esclavo de él. El veneno del mercurio corroía su mente tanto como el poder había corroído su alma. En los años siguientes, la frontera entre deseo y enfermedad desaparecería por completo. El placer se volvería tortura, y la tortura, método. Así, la carne del soberano se convirtió en espejo del imperio, ambos intoxicados, ambos al borde del colapso. Si el cuerpo del emperador era un templo de venenos, el harén era ya un infierno administrado. Las crónicas del palacio describen el clima de terror que reinaba entre miles de mujeres recluidas tras los muros del laberinto. No había noches sin llantos. A algunas las consumía la desesperación, a otras la locura. Los suicidios se volvieron rutina. Mujeres que se colgaban con cintas de seda, que se ahogaban en los estanques ornamentales o que bebían cosméticos cargados de plomo y mercurio. Los eunucos registraban cada muerte en los archivos como incidente doméstico. El emperador, cuando se enteraba, no mostraba pesar. Ordenaba simplemente que las muertas fueran reemplazadas. La belleza es un río, solía decir, y siempre hay más agua que fluye. Los intentos de fuga eran castigados con una crueldad ejemplar. Las murallas interiores del palacio estaban custodiadas por varios anillos de guardias eunucos. Escapar era casi imposible. Las pocas que lo intentaron fueron capturadas y marcadas con hierros ardientes en la frente o en los brazos, para que todos reconocieran la marca de la desobediencia. Algunas fueron azotadas públicamente, otras ejecutadas frente a las demás concubinas. La lección era simple: la libertad no era un derecho, era una provocación. En un imperio donde todo estaba ordenado, el deseo de huir era el crimen más grave. El aislamiento era absoluto. Las concubinas no podían escribir cartas ni recibir noticias del exterior. Su lengua se reducía a susurros. Cada palabra era vigilada. Los eunucos actuaban como policías, confesores y verdugos. Tenían órdenes de informar cualquier muestra de amistad o alianza entre las mujeres. Cuando 2 concubinas se volvían cercanas, eran separadas a distintas salas del palacio. El emperador sabía que la amistad es el primer germen de la rebeldía. El harén, en su diseño,
era una cárcel sin barrotes. Los muros eran la rutina, los guardianes, la costumbre y el castigo, la eternidad. A cada una se le asignaba una función, una habitación, un horario, una voz. Nada más. El sistema de vigilancia alcanzó niveles de paranoia burocrática. Cada sección del harén tenía su supervisor eunuco, responsable directo de la conducta de un grupo de mujeres. Los jefes de eunucos vigilaban a los supervisores y otros eunucos los vigilaban a ellos. Era un panóptico sin centro visible, un tejido de ojos y oídos donde nadie confiaba en nadie. La pena por un contacto no autorizado con una concubina era la muerte, tanto para el intruso como para la mujer. Incluso los sirvientes que transportaban comida debían hacerlo bajo escolta doble. Los pasillos tenían puertas que cambiaban de cerradura cada día, para impedir que alguien memorizara las rutas. En los techos, los artesanos habían tallado flores que parecían decorativas, pero escondían rendijas desde donde los eunucos podían observar. El placer del emperador requería la vigilancia del infierno. Dentro de ese entorno, la salud mental se desmoronaba. Los médicos del palacio documentaron casos de trastornos del espíritu entre las concubinas, mujeres que gritaban sin motivo, que se arrancaban el cabello, que hablaban con personas inexistentes. Algunas perdían la noción del tiempo, otras se negaban a comer. El encierro prolongado, la ausencia de contacto humano y la constante humillación creaban una locura colectiva. En un informe preservado por los anales de la dinastía Tang, un médico describe a una mujer que había permanecido 10 años en el harén. Cuando la miré, no vi ojos, vi espejos rotos, ya no sabía quién era. Aún así, el emperador nunca redujo su número de concubinas. Cada pérdida era reemplazada con nuevas víctimas, reclutadas de aldeas enteras. Las extranjeras sufrían un tormento particular. Procedentes de territorios conquistados, hablaban lenguas que nadie entendía. Algunas provenían de Corea, de las estepas del norte o de reinos del sur. Aisladas de sus costumbres, sin templos donde rezar ni compatriotas con quienes hablar, caían en un estado que los psicólogos modernos llamarían disociación cultural. Algunas dejaron de hablar por completo. Otras creaban lenguajes inventados, canciones sin sentido que repetían hasta dormirse. Algunas jugaban con sombras en las paredes, fingiendo que eran sus hijos perdidos. En esos gestos diminutos sobrevivía lo que el emperador había querido destruir: la memoria. La brutalidad no se limitaba a las mujeres. Los eunucos, convertidos en engranajes de la maquinaria de vigilancia, vivían bajo el mismo terror. Muchos fueron castrados siendo niños y jamás habían conocido otra vida que la servidumbre del palacio. Su lealtad no nacía del amor, sino del miedo. Algunos, incapaces de soportar la culpa de las torturas que debían ejecutar, se suicidaban. Otros se volvían verdugos por costumbre, convencidos de que obedecer era su única salvación. En sus notas, un cronista posterior escribe: «El emperador hizo del silencio una virtud y del miedo una oración». En ese ecosistema cerrado, cada acto de humanidad se castigaba como traición. Un eunuco que intentó ayudar a una concubina enferma fue ejecutado por interferencia sentimental. Una mujer que rezaba por sus compañeras recibió 100 azotes por perturbar la armonía espiritual. La compasión estaba proscrita. Solo el control era sagrado. Así se mantenía el equilibrio del laberinto, el dolor de muchos al servicio de la tranquilidad de uno. El resultado fue una mutación colectiva del alma. Las concubinas más antiguas ya no soñaban con salir, solo con ser olvidadas. Las más jóvenes aún creían en milagros, hasta que entendían que el milagro más grande era sobrevivir un día más sin ser notadas. Los eunucos rezaban para volverse invisibles. El aire mismo del palacio olía a incienso y miedo. Afuera, el mundo giraba. Adentro, el tiempo se disolvía en repeticiones. Todo era perpetuo.
como si el emperador hubiera querido que su infierno personal durara para siempre. En los templos budistas del país, los monjes comenzaban a murmurar que el mandato del cielo estaba roto. El orden cósmico no podía sostener un poder nacido de tanto sufrimiento. Pero dentro del palacio, ningún rumor llegaba. El emperador dormía sobre seda y veneno, rodeado de sombras obedientes, y sin saberlo, las mismas paredes que lo protegían se estaban convirtiendo en su tumba. Porque todo sistema basado en el miedo termina devorándose a sí mismo, y el laberinto de Yang estaba a punto de cerrarse sobre su creador. Cuando el poder de Yang de Sui alcanzó su punto máximo, el harén ya no bastaba. El emperador necesitaba extender su red más allá de los muros, como si la nación entera debiera reflejar su apetito. Nació entonces un sistema aún más perverso: las casas de placer imperiales, burdeles administrados directamente por el Estado. No eran lugares clandestinos ni tolerados a medias. Formaban parte del presupuesto imperial, con funcionarios asignados, registros de personal y cuotas regionales. Cada ciudad principal debía mantener al menos uno de estos establecimientos, abastecido por mujeres reclutadas de la población civil. Las provincias recibieron órdenes precisas: contribuir con belleza como si se tratara de impuestos. Así, el deseo del emperador se convirtió en una obligación fiscal. Los magistrados locales, temerosos de las sanciones, se volvieron cazadores. En las aldeas, los soldados irrumpían durante las ferias o las festividades para seleccionar a las jóvenes adecuadas. Bastaba una mirada del oficial para decidir el destino de una familia. Las muchachas eran medidas, evaluadas, clasificadas. Las más bellas eran enviadas a las casas imperiales, las demás a talleres o a servicios forzados. Nadie podía oponerse. La negativa era interpretada como rebelión. Muchos campesinos, incapaces de soportar la vergüenza, abandonaban sus tierras o se quitaban la vida. La política del placer producía cadáveres invisibles, los de los padres que no pudieron proteger a sus hijas. Los registros burocráticos eran escalofriantes. En cada casa imperial se llevaba un inventario detallado: edad, color de piel, altura, habilidades musicales o danzantes, experiencia sexual. Los informes eran enviados mensualmente a la corte, donde eunucos especializados los revisaban y actualizaban con tinta bermellón. Si alguna mujer destacaba por su talento o belleza, el emperador podía convocarla a la capital. En cambio, si enfermaba o envejecía, era eliminada de los registros, palabra que significaba todo y nada: expulsión, suicidio forzado o desaparición. En el lenguaje del poder, el olvido era una forma de ejecución. Las visitas del emperador a estas casas se convirtieron en espectáculos devastadores. Las ciudades que recibían su cortejo debían prepararse con semanas de antelación. Las calles eran cubiertas de tapices, los mercados cerrados, los templos adornados con seda. Los funcionarios locales vaciaban los graneros para organizar banquetes que duraban toda la noche. El costo de una sola visita imperial podía arruinar una provincia entera. Cuando Yang partía, dejaba tras de sí ciudades en bancarrota, madres en duelo y burdeles vacíos. Las mujeres seleccionadas para su uso personal rara vez volvían. Algunas eran trasladadas a la capital, otras desaparecían en las rutas del canal, absorbidas por la maquinaria de su deseo. La humillación se extendió a los territorios conquistados. Después de cada victoria militar, los generales debían enviar a la corte tributos de mujeres jóvenes. No era un gesto simbólico, sino un sistema codificado. Las regiones del norte estaban obligadas a ofrecer mujeres diestras en equitación y arquería, las del sur expertas en música y danza. Los pueblos extranjeros, coreanos, turcos, tibetanos, enviaban sus princesas como garantía de su misión. La guerra había dejado de ser una lucha por tierras, era una cacería de cuerpos. Las crónicas registran misiones enteras compuestas solo por mujeres,
conducidas como ganado por los caminos del imperio. En sus ojos se reflejaba el rostro de la derrota. El emperador sentía una fascinación especial por las extranjeras. Decía que su belleza era la prueba de la amplitud del cielo. A cada nueva conquista, ordenaba a sus generales buscar flores de otros reinos. Cuando un comandante se negó a entregarle a una concubina capturada, la favorita de un rey enemigo, Yang lo degradó y más tarde lo ejecutó. La humillación del enemigo no se completaba hasta apropiarse de sus mujeres. Era una política de dominación simbólica, transformar la nobleza ajena en servidumbre, convertir el linaje extranjero en trofeo erótico. Así, el imperio de Sui extendía su sombra sobre los cuerpos, no solo sobre las fronteras. Detrás de esta maquinaria, la economía colapsaba. Las rutas comerciales se desviaban para abastecer las casas de placer. La producción de seda se destinaba casi por completo al harén y a los trajes ceremoniales. Las aldeas, agotadas por impuestos y reclutamientos, dejaron de producir. Los templos budistas, horrorizados, comenzaron a esconder a jóvenes bajo votos monásticos para salvarlas del reclutamiento. Pero la red del emperador era extensa. Los inspectores registraban incluso los conventos. Cada virgen era potencial materia prima para la obsesión imperial. Ninguna oración podía ocultar a las hijas del cielo de los ojos de Yang. La dimensión política de esta práctica era clara. Cada mujer conquistada era una bandera. Los diplomáticos extranjeros entendieron pronto el mensaje. Ofrecer mujeres al emperador se volvió requisito para mantener la paz. Quien no lo hacía arriesgaba una invasión. Así, el placer se transformó en arma diplomática. Las relaciones entre naciones se negociaban en los lechos de jade del palacio. Lo que empezó como una fantasía personal terminó siendo una estrategia imperial, tan cruel como efectiva. En una carta apócrifa atribuida a un ministro se lee: «Nuestro Señor no conquista por la espada, sino por el lecho». El impacto cultural fue devastador. En la literatura popular, la figura del emperador se volvió sinónimo de lujuria y maldición. Los poetas lo describían como un dragón que devoraba flores humanas. Los cuentos de aldeas lo recordaban como el rey de las sombras, cuya mirada convertía en esclava a cualquier mujer. Y en las familias, el miedo se heredaba. Madres que prohibían a sus hijas cantar en público, padres que las disfrazaban de varones para escapar del reclutamiento. El imperio entero respiraba bajo una paranoia sexual institucionalizada. A través de este sistema, Yang pretendía demostrar que el universo mismo le pertenecía. Cada mujer era un mapa, cada conquista un sello. Su obsesión había trascendido el placer, era teología, política, economía y espectáculo. Pero esa expansión infinita tenía un límite: los recursos. El costo de alimentar su imperio del deseo drenó los graneros, vació las arcas y sembró la ira. Y cuando los campesinos ya no tuvieron nada que entregar salvo a sus hijas, el fuego de la rebelión comenzó a encenderse. En el horizonte, una voz simple y terrible empezaba a repetirse en los mercados: «Devolvednos a nuestras mujeres». Hacia el año 610, el imperio Sui parecía un coloso dorado con los pies carcomidos. Los informes económicos, que antes se archivaban en silencio, empezaron a gritar entre líneas. Las reservas de grano acumuladas por el emperador Wen, el padre frugal, se agotaban a un ritmo 10 veces mayor que bajo cualquier dinastía previa. Las causas no eran misterio. Miles de concubinas que alimentar, palacios de placer que mantener, canales que reparar tras los desfiles imperiales, ejércitos enteros desplazados para escoltar al soberano en sus viajes de lujo. El Estado, que había sido un organismo disciplinado, se convirtió en un sirviente exhausto de un solo cuerpo. La burocracia se desmoronaba bajo el peso de su propia obediencia. Los funcionarios capaces, los que se atrevían a hablar de los gastos o de las hambrunas, eran degradados o ejecutados por traer malos augurios.
Los aduladores prosperaban. En los ministerios se hablaba de preservar la armonía, una frase que significaba callar. Los graneros del norte, antaño símbolo de abundancia, fueron vaciados para costear los banquetes del palacio y los tributos de seda para el harén. En las aldeas, los campesinos vendían sus herramientas, sus hijos y, a veces, a sí mismos. El hambre volvió a ser palabra cotidiana. Mientras tanto, el emperador se retiraba cada vez más del gobierno, refugiándose en sus fantasías. Su rutina diaria, según los documentos médicos y cortesanos, dedicaba más horas al harén que al Consejo de Ministros. Las reuniones sobre seguridad fronteriza eran canceladas porque coincidían con las noches auspiciosas del calendario lunar. Los generales esperaban durante días en los corredores, mientras dentro del palacio se escuchaban flautas y risas. La frontera ardía, pero el emperador seguía midiendo su virilidad con afrodisíacos y cánticos taoístas. La realidad empezó a filtrarse en la corte como un veneno inverso. Rumores de rebeliones, caravanas asaltadas, templos saqueados. Pero los eunucos controlaban la información. Temían que una mala noticia interrumpiera el placer del soberano. Así, cuando las provincias comenzaron a sublevarse, Yang de Sui aún creía gobernar sobre una armonía universal. Ordenó nuevos proyectos, templos de jade, torres para observar los astros, una flota de barcazas más grandes aún que las anteriores. Su mente ya no distinguía entre construir y enterrar. Cada obra era una tumba adelantada. En 617, cuando la rebelión se extendió por todo el norte, el emperador ordenó levantar un nuevo complejo en Yangdu, una ciudad al sur, lejos del corazón del caos. Lo llamó el Palacio Subterráneo. Los planos especificaban cientos de cámaras conectadas por túneles, con jardines internos y fuentes de vino. Se decía que sería un refugio en caso de derrota, pero en realidad era una fantasía de eternidad. Un útero de piedra donde pudiera seguir reinando, incluso si el mundo exterior desaparecía. Miles de obreros fueron reclutados, miles murieron excavando en la humedad. Desde las aldeas se veía la tierra abrirse como una herida. Las revueltas aumentaban, pero la chispa definitiva prendió en Shandong. Allí, un hombre llamado Wang Bo, un campesino sin título, alzó la voz. Sus dos hijas habían sido llevadas al harén imperial años antes. Jamás regresaron. Cuando la cosecha falló y los recaudadores llegaron por nuevos impuestos, Wang reunió a sus vecinos y gritó una frase que se expandió como fuego. «Devolvednos a nuestras mujeres». No era un lema político, era un grito humano, pero su eco recorrió provincias enteras. En pocos meses, decenas de aldeas se unieron. El mensaje era claro. El abuso sexual del emperador ya no era solo una tragedia privada, sino el símbolo del colapso moral del Estado. Las tropas imperiales intentaron sofocar las rebeliones, pero estaban desmotivadas y mal alimentadas. Muchos soldados habían perdido a sus hermanas o esposas por el sistema de reclutamiento de concubinas. Algunos desertaron, otros se unieron a los rebeldes. Las fortalezas se rindieron sin batalla. El imperio, construido sobre el miedo, descubrió que el miedo ya no obedecía. En Yangdu, el emperador siguió ciego ante el desastre. Aun cuando le informaron que los rebeldes habían tomado varias ciudades, respondió ordenando preparar un crucero de placer por el Gran Canal. Quería, dijo, purificar su mente. Ordenó que sus concubinas más bellas fueran embarcadas y que parte del ejército lo acompañara como escolta ceremonial. Su general Yu Wenhuayi, horrorizado, intentó persuadirlo. Necesitaban a esos soldados para defender la capital. El emperador, enfurecido, respondió: ¿De qué sirve el ejército si el cielo me ha dado el poder absoluto? Que remen para su señor. Esa fue la gota final. Esa misma noche, Yu Wenhuayi reunió a los oficiales más leales y susurró las palabras que sellarían el destino de la dinastía.
El dragón ha enloquecido. Si no lo matamos, nos devorará. Al amanecer del 11 de abril de 618, mientras las concubinas preparaban los perfumes para el viaje, los soldados irrumpieron en el palacio. No hubo batalla. Los guardias, hartos del delirio imperial, dejaron pasar a los conspiradores. El emperador fue hallado en su cámara privada, rodeado de botellas de vino y remedios. Intentó ofrecer oro a cambio de su vida, pero nadie lo escuchó. Yuwen Huayi lo estranguló con una cuerda de seda, el mismo material que tantas mujeres habían usado para morir. Tenía 50 años. Su cuerpo, inflado por los venenos, fue enterrado en una tumba improvisada. Los cronistas dicen que las concubinas, al oír el ruido de las espadas, creyeron que llegaba una nueva ceremonia y se arrodillaron. Cuando comprendieron la verdad, algunas rieron, otras gritaron. Durante horas, el palacio se llenó de un silencio que no era paz, sino incredulidad. Afuera, el sol se levantó sobre un imperio deshecho. La caída de Yang de Sui no fue el final inmediato del sufrimiento, pero sí el fin de una ilusión, la de que el poder podía reemplazar a los dioses. Sus últimas órdenes, descubiertas entre los documentos de Yang Du, son absurdas y trágicas. Aseguraos de que mi flota esté lista. El placer es mi única patria. Ninguna frase resume mejor la ceguera de un hombre que confundió el goce con la eternidad. Así terminó el reinado del emperador que intentó convertir el deseo en ley. Su muerte, silenciosa y miserable, fue apenas el reflejo de los miles de silencios que había impuesto. Y mientras los rebeldes tomaban la capital, el Gran Canal seguía corriendo, indiferente, arrastrando los restos de un imperio que había cambiado el curso del agua por el de la carne. Cuando los rebeldes entraron al palacio de Jiangdu, no encontraron tesoros sino fantasmas. Los corredores que habían sido escenarios de música y jadeos estaban cubiertos de polvo y cuerpos. En las cámaras interiores yacían miles de mujeres, algunas vivas, otras enloquecidas, otras reducidas a esqueletos. Los soldados de Yuwen Huayi, hombres que habían visto la guerra, el hambre y la peste, quedaron paralizados. No estaban ante un enemigo, sino ante la evidencia de un infierno humano cuidadosamente administrado. Aquello no era una corte imperial, era un hospital de almas rotas. Las inspecciones médicas posteriores, conservadas en los archivos de la dinastía Tang, describen un panorama desgarrador: desnutrición extrema, heridas infectadas, mutilaciones. Las concubinas más jóvenes no conocían siquiera sus nombres de nacimiento. Las más viejas hablaban entre sollozos de hijos arrebatados o de hermanas muertas en las barcazas. Los eunucos supervivientes, envejecidos prematuramente, se arrastraban buscando perdón. La máquina del deseo imperial se había detenido, pero su ruido seguía vibrando en la memoria de todos los que la contemplaron. Desmantelar aquel sistema tomó meses. Los funcionarios enviados por el nuevo gobierno revisaron los registros, los inventarios, los organigramas del harén. Cada documento era una radiografía del horror. Listas de rotación, dietas, notas médicas, gastos en cosméticos, órdenes de castigo. En un año, Yang de Sui había gastado más en mantener su harén que en financiar al ejército entero. Pero lo que más estremeció a los auditores fueron los nombres. Miles de mujeres identificadas solo por un número o un apodo. El imperio de la carne había borrado la identidad de sus víctimas incluso en el papel. Cuando llegó la orden de liberarlas, surgió una nueva tragedia. Muchas no tenían a dónde ir. Habían sido arrancadas de sus hogares siendo niñas. Sus familias habían muerto o emigrado. Otras temían al mundo exterior. Habían pasado tanto tiempo encerradas que la luz del sol les provocaba pánico. Las autoridades intentaron devolverlas a las provincias, pero el regreso fue doloroso. En algunas aldeas, las sobrevivientes fueron recibidas con vergüenza, no con compasión. Los hombres las miraban como símbolos del pecado imperial. Las mujeres las evitaban.
Algunas terminaron recluidas en templos budistas, buscando en la oración el silencio que el palacio nunca les dio. Otras desaparecieron en los caminos, llevándose consigo el peso de lo indecible. Los hijos nacidos en el harén representaron otro dilema. Eran descendientes de un linaje maldito, los hijos del emperador más odiado de la historia reciente. Algunos fueron adoptados por familias nobles de la nueva dinastía, otros ocultados. Las crónicas Tang registran que uno de esos niños, años más tarde, se convertiría en monje y pasaría el resto de su vida copiando sutras sobre la impermanencia. Tal vez fue su manera de exorcizar la herencia de su padre. Mientras tanto, los palacios del placer fueron destruidos o transformados. El pabellón del laberinto fue incendiado hasta los cimientos. En su lugar, los Tang erigieron un jardín seco, símbolo de purificación. Las casas de placer imperiales fueron clausuradas y sus ruinas utilizadas como depósitos de grano. Pero los archivos, esa otra forma de ruina, fueron preservados. Los nuevos historiadores entendieron que borrar los registros sería repetir el pecado del silencio. Por eso, el libro de Sui fue compilado con precisión casi obsesiva, para que nadie pudiera decir que no sabía. Los siglos siguientes reinterpretaron la historia de Yang de Sui no como simple crónica de vicios, sino como advertencia moral. Los confucianos lo citaron como ejemplo del desorden entre la virtud y la carne. Los budistas vieron en él el símbolo de la ignorancia que alimenta el sufrimiento. Los taoístas, una caricatura de la alquimia pervertida. Pero más allá de las lecturas doctrinales, la historia de Yang encierra una verdad política que trasciende el tiempo. El poder absoluto, cuando se enamora de sí mismo, convierte la vida ajena en material. Su reino no fue destruido por enemigos externos, sino por la economía del deseo que él mismo diseñó. La arqueología confirmó lo que los cronistas habían insinuado. En 1957, excavaciones en Yangzhou descubrieron lo que se cree fue la tumba del emperador. Los arqueólogos hallaron mobiliario de madera tallada, frascos de porcelana que aún contenían restos de compuestos químicos, con trazas de mercurio y utensilios con símbolos eróticos grabados. Incluso en la muerte, Yang había querido rodearse de su obsesión. Su tumba no era un mausoleo, sino una prolongación del harén, un intento de perpetuar en el más allá la prisión que había construido en vida. Pero lo más perturbador no fueron los objetos, sino las inscripciones. En una tablilla se leía una frase escrita con caligrafía imperial: «El placer es la medida de la eternidad». Los historiadores que la estudiaron coincidieron en que era su epitafio, la síntesis de un pensamiento donde la moral había sido reemplazada por la sensación. Esa misma tablilla se conserva hoy en un museo, como testimonio del punto al que puede llegar un ser humano cuando confunde el poder con el derecho a poseerlo todo. El legado de Yang no desapareció con su cadáver. Los Tang, conscientes del trauma nacional, impusieron una ética de austeridad y control. Los nuevos emperadores construyeron palacios más sobrios, limitaron el número de concubinas y proclamaron decretos de protección a las familias campesinas. En los templos se recitaban sutras por las almas de las mujeres perdidas del harén. Sin embargo, en la memoria popular, su historia sobrevivió como un susurro de advertencia. En las noches de luna llena, los pescadores del Gran Canal decían oír el canto lejano de las esposas del agua. Nadie sabía si era el viento o el eco de las que murieron tirando de las barcazas del emperador. Hoy, al mirar hacia atrás, su figura se levanta menos como la de un monstruo individual y más como la de un sistema llevado a su extremo lógico. Yang de Sui no fue solo un hombre corrompido, fue la expresión perfecta de un aparato que transformó la obediencia en deseo y el deseo en administración. Su caída fue la corrección del universo
ante una aberración que quiso sustituir al cielo. Su historia nos recuerda que todo poder que niega los límites de la compasión está condenado a destruir lo que lo sostiene. El dragón de Sui murió rodeado de sus tesoros, pero sin testigos de su gloria. Murió solo, como mueren los que confunden el amor con la posesión y el placer con la eternidad. Y aunque sus palacios fueron reducidos a cenizas, su sombra sigue viva, como advertencia para cada época que se atreve a convertir a las personas en instrumentos del deseo.